Inicio impactante. Hay un enemigo invisible que asedia a los más grandes guerreros. No se viste de armadura ni empuña espada, pero su poder para inmovilizar es más devastador que cualquier ejército. Hablamos de la parálisis espiritual, el estancamiento silencioso que te mantiene atado a un pasado de miedo, mientras el futuro glorioso que Dios ha diseñado para ti languidece en la sombra. Mira a tu alrededor, mira tu propia vida, tu potencial inexplorado. ¿Cuántas veces has sentido ese llamado profundo, esa chispa divina de un propósito extraordinario, solo para que una niebla de duda, miedo o inercia lo cubra todo? Lo sé, es una agonía, es la sensación de saber que estás destinado a más, pero te encuentras atascado, temiendo dar el primer paso. El enemigo de tu alma no necesita destruirte. Le basta con paralizarte, con mantenerte escondido en el lagar del miedo, batiendo trigo a escondidas, mientras la nación clama por el libertador que podría ser. Pero hoy, eso termina. Hoy desenterraremos un poder tan vasto, tan transformador, que el estancamiento huirá como las tinieblas ante el amanecer. Esta no es una charla motivacional más, es una convocatoria, una declaración de guerra contra la inercia. Vamos a trazar una ruta bíblica, infalible, para que el gigante que duerme en tu interior se despierte, se vista de poder y ejecute la obra para la que fue creado. Porque Dios no te llamó para ser un espectador en tu propia vida, te llamó para ser un conquistador. Y la clave para desbloquear esa fuerza no está en una nueva técnica, sino en un antiguo y poderoso relato que nos revela el ADN de la superación total. Para entender el poder de la superación, primero debemos sentir el peso de la parálisis, y no hay historia más visceral y honesta sobre el conflicto entre el potencial divino y el miedo humano que la de Gedeón. Imagínense la escena. La nación de Israel, el pueblo elegido de Dios, estaba bajo una opresión brutal, el yugo de los madianitas. Durante 7 largos años, los madianitas llegaban como una plaga de langostas. Después de que los israelitas sembraban, consumían todo: el ganado, las cosechas, la esperanza. Era un ciclo interminable de esfuerzo y vacío. La gente estaba tan aterrorizada que se habían refugiado en las cuevas y fortalezas de las montañas. Su vida no era vivir, era esconderse. Ahora trasladémonos al pequeño lagar de Ofra, un lugar destinado a trillar la uva para hacer vino, un sitio generalmente abierto y elevado. Pero Gedeón, hijo de Joás, no estaba trillando uvas, estaba trillando trigo. ¿Y por qué en el lagar? Porque era un lugar bajo, escondido. Gedeón estaba literalmente escondido de los madianitas, intentando salvar un puñado de grano para su familia. Su cuerpo estaba allí trabajando, pero su alma estaba encogida, prisionera del miedo. Este es el retrato perfecto del estancamiento espiritual moderno. Estamos escondidos en nuestros propios lagares, nuestros trabajos seguros pero insatisfactorios, nuestras rutinas cómodas pero sin propósito, nuestra fe tibia pero inofensiva. Estamos batiendo trigo, haciendo un esfuerzo, pero en el lugar equivocado y por miedo. No vivimos el propósito, solo tratamos de sobrevivir al ataque. La opresión no es el madianita físico, es la duda, la procrastinación, la baja autoestima y el miedo al fracaso que consume nuestra cosecha de potencial. De repente, en medio de este acto de cobardía necesaria, aparece un personaje, no un general, sino un ángel, el ángel de Jehová sentado bajo un roble. Y sus primeras palabras a Gedeón no son una reprimenda, son una proclamación. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Qué contraste! El ángel ve al libertador. Gedeón se ve a sí mismo como un esclavo asustado. El ángel ve el varón esforzado y valiente. Gedeón está escondido. Aquí se detona el conflicto central de nuestra superación, la discrepancia entre la identidad que Dios nos ha dado y la identidad limitada que el miedo nos impone. Gedeón, representando a cada uno de nosotros estancados, contesta con una duda amarga, casi un reproche. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián. Sintamos esa frustración. Es el grito de quien ha sido educado en la promesa de un Dios poderoso.
pero solo experimenta la realidad de la derrota. Es la voz que dice, si soy hijo del rey, ¿por qué vivo como un mendigo? Este es el punto crítico del estancamiento. La fe choca con la realidad, y la realidad parece ganar. Pero el ángel, en lugar de discutir la teología de la miseria de Gedeón, le da una orden que ignora totalmente su queja y se enfoca en su potencial. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? La única fuerza que Gedeón sentía era el temblor en sus piernas. Esta es la epifanía crucial. La fuerza que se nos ordena usar no es la que sentimos, sino la que Dios ya ha declarado sobre nosotros. Es el poder potencial, no el poder manifestado. Gedeón, sin embargo, busca excusas. La excusa de la debilidad. Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. El miedo se disfraza de humildad o de realidad objetiva. No soy lo suficientemente bueno. No tengo los recursos. Vengo de muy abajo. Y la respuesta de Dios es el golpe final al estancamiento. Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No se trataba de quién era Gedeón, de dónde venía, o de su lagar. Se trataba de la presencia que lo acompañaba. Se trataba de un yo estaré contigo que supera toda parálisis. Este es el punto de inflexión para ti y para mí. El estancamiento se rompe no cuando te sientes valiente, sino cuando aceptas que el poder de Dios es tu fuerza. El desafío de Gedeón y nuestro desafío hoy es simple. Pasar de la mentalidad de la supervivencia escondida a la mentalidad del guerrero comisionado, a pesar de que la realidad inmediata te grite lo contrario. La historia de Gedeón, relatada en Jueces 6 al 8, es el manual maestro para salir del estancamiento y manifestar un poder que trasciende toda lógica humana. Es un proceso de 5 pasos que destruye la parálisis y enciende la flama de la victoria. Paso 1. Destruye el altar del miedo. La confrontación interior. La primera noche después de su encuentro con el ángel, Dios no le dice a Gedeón que reúna al ejército. Le da una orden mucho más personal e íntima. Toma el segundo toro de tu padre, aquel de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. La parálisis y el estancamiento no son problemas externos. Son síntomas de una idolatría interna, la adoración de la comodidad, del miedo a la gente o del statu quo. El altar de Baal representaba la dependencia en las deidades cananeas de la prosperidad y la seguridad. Para Gedeón, derribar el altar de su propio padre era un acto radical de fe y rebelión contra la cultura del miedo y el compromiso. Era decirle a la tradición familiar, a la opinión pública y a sus propios temores que su lealtad suprema era a Dios, el libertador. ¿Cuál es tu altar de Baal? ¿Es el miedo al juicio ajeno? ¿Es la necesidad de aprobación? ¿Es la obsesión por la seguridad financiera a costa de tu propósito? ¿Es el altar de la inercia donde sacrificas tu potencial a la comodidad? Para romper el estancamiento, debes destruir tu altar personal de miedo. Este es el primer acto de valentía, un acto privado en la oscuridad en tu propio territorio. Gedeón lo hizo, temiendo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad, por lo que lo hizo de noche. No esperó a sentirse valiente, actuó a pesar del miedo. El estancamiento solo se rompe con acción. Edifica un altar a Dios en el lugar de la vieja servidumbre, consagrando tu vida y tu propósito a su voluntad soberana. Este acto es la declaración de tu nueva identidad. Paso 2. La confirmación sobrenatural, buscando la certeza en el poder. Después de derribar el altar, el desafío se hizo público. La gente quiso matar a Gedeón. Su vida se volvió una misión, pero incluso después de la acción radical, la duda acechó. Gedeón pide 2 señales con el vellón de lana. Primero, que el rocío caiga solo en el vellón y que el suelo quede seco. Luego lo opuesto. Dios, en su infinita paciencia y comprensión de nuestra fragilidad humana, le concede ambas. Hay quienes critican este acto como falta de fe,
pero es en realidad un clamor por la certeza. Gedeón no quería fracasar. Quería la confirmación de que la fuerza que le habían prometido era real, sobrenatural e innegable. En nuestro camino de superación, siempre habrá momentos donde la lógica grita alto y el miedo dice no eres capaz. En estos momentos, es legítimo buscar la confirmación de Dios, no para dudar de su palabra, sino para fortalecer tu certeza en el plan. Esta confirmación no siempre será un vellón físico, sino una quietud en tu espíritu. Un versículo bíblico que resuena con una nueva profundidad, una puerta que se abre milagrosamente. La fe no niega la necesidad de la certeza divina. Busca a Dios con fervor como Gedeón, y Él te dará la señal necesaria para apagar la voz de la duda que alimenta tu parálisis. El estancamiento se combate con una certeza que va más allá de lo que puedes ver o tocar. Paso 3. Reducción radical. La eliminación de la confianza humana. Este es, quizás, el punto más contraintuitivo y poderoso de la superación bíblica. Gedeón reúne un ejército de 32,000 hombres, un número respetable, pero los madianitas eran incalculables, como langostas en multitud. Pero Dios interviene con una lógica que desafía toda estrategia militar. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. El estancamiento espiritual es a menudo alimentado por la confianza en los propios recursos, tu intelecto, tus conexiones, tu dinero, tu experiencia. Si la victoria llega por tu propia mano, el orgullo humano se llevará la gloria, y no Dios. Dios le pide a Gedeón que reduzca su ejército 2 veces, de 32,000 a solo 300 hombres. Primera reducción. La prueba del miedo. El que tenga miedo y tiemble, que se devuelva. 22,000 hombres, más de 2/3, se van. La parálisis siempre tiene una raíz en el miedo. La superación exige deshacerse de todo lo que está en el camino por cobardía, pues la cobardía es contagiosa. Segunda reducción, la prueba del enfoque. Los 10,000 restantes son probados en el agua. Solo aquellos que lamieron el agua, como lame un perro, manteniéndose alertas sin arrodillarse para bajar la guardia, son elegidos. 300. El mensaje es brutalmente claro. Para que el poder de Dios se manifieste, debes minimizar tus recursos humanos y maximizar tu dependencia divina. El estancamiento se rompe cuando entiendes que la victoria no depende de la cantidad, sino de la calidad de tu fe y de la presencia de Dios. Si te sientes pequeño, débil o insuficiente, estás en la posición perfecta para que Dios te use. El poder de la superación no está en lo que tienes, sino en el vacío que permites que Dios llene. Paso 4. La estrategia y lógica. Activación por la fe. Con 300 hombres, Gedeón recibe la estrategia de Dios. No eran espadas ni lanzas. Eran trompetas, shofar, cántaros vacíos y antorchas encendidas. Un ejército de ruido, luz y fragilidad. ¿Qué clase de estrategia es esta? Una estrategia de fe pura. El cántaro es la representación de tu cuerpo. Tu vasija terrenal está vacío. La antorcha encendida es la luz de la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Mientras la luz está escondida dentro del cántaro, la vasija parece ordinaria, incluso frágil. El plan de ataque era rodear el campamento madianita en la noche, sonar el shofar, la voz de Dios, y simultáneamente romper el cántaro, el cuerpo, revelando la luz, la gloria de Dios, y gritar, por la espada de Jehová y de Gedeón. La parálisis se rompe con una acción audaz que honra a Dios. Romper el cántaro es morir a uno mismo, a la vieja identidad. Es un acto de sacrificio. Tu cuerpo y tu comodidad deben ser rotos para que la luz interior pueda resplandecer, revelar la luz. El poder que supera el estancamiento es la manifestación visible del Espíritu de Dios en tu vida. Cuando tu ego se rompe, el mundo ve la luz, el grito, la declaración. La batalla es de Dios, no de tu estrategia, sino de su poder manifestado a través de tu obediencia. La superación requiere que dejes de luchar con las armas del mundo y comiences a pelear con las armas del Espíritu.
Es la fe que transforma lo ridículo en lo glorioso. El campamento madianita, confundido por el ruido, la luz y la declaración, se aniquiló entre sí. La victoria fue totalmente de Dios. Paso 5. La persecución incansable, superando el agotamiento de la victoria. La batalla principal se ganó con 300 hombres. El estancamiento se rompió. Sin embargo, Gedeón no se detiene. La superación no es un evento, es un proceso. Gedeón y sus 300 hombres, cansados, mas todavía persiguiendo, cruzan el Jordán para atrapar a los reyes madianitas que huyeron. Este paso es vital. Muchos rompen la parálisis inicial, logran una primera victoria, romper el cántaro y ver la luz, y luego se detienen exhaustos. Creen que el momento de gloria es el final del camino. El estancamiento puede volver a aparecer justo después de un gran avance, disfrazado de agotamiento o autosatisfacción. La persecución incansable es la perseverancia que se niega a descansar hasta que el enemigo ha sido completamente desterrado de tu territorio, tu vida, tu mente, tu familia. Gedeón tuvo que enfrentar la indiferencia de sus hermanos israelitas, los hombres de Sucot y Penuel, quienes se negaron a darle pan a él y a sus hombres, alegando que no creían en la victoria. La superación total implica terminar la tarea, no dejar cabos sueltos ni reyes que puedan volver a levantar la opresión, ignorar a los indiferentes. Habrá quienes dudaron de ti y no te apoyaron, pero querrán compartir tu victoria, o peor aún, te criticarán incluso en tu cansancio. La meta está por encima de su opinión. La verdadera superación se consolida cuando la persecución de tu propósito continúa, incluso cuando estás cansado y te niegas a escuchar a las voces que te piden que te detengas antes de la victoria final. Has visto el camino. Ya no eres el Gedeón escondido en el lagar. Eres el varón esforzado y valiente que fue llamado a la batalla. La solución al estancamiento no es esperar un milagro, sino convertirse en el milagro a través de la obediencia radical. Aquí está tu declaración de poder, el manual para activar al guerrero que Dios puso en ti, basado en los principios de Gedeón. Renuncia a la identidad del miedo. Deja de identificarte con tus fracasos, tus debilidades o la opinión de tu familia. Tu identidad no se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios dice que eres: fuerte, capaz, victorioso. Deja de pedir permiso a tu pasado para construir tu futuro. Destruye la idolatría de la comodidad. Identifica el altar de Baal en tu vida. Puede ser la rutina que mata la creatividad, la adicción a las redes sociales que roba tu tiempo, o la necesidad crónica de ser aceptado. Derríbalo hoy. Haz ese primer acto de fe radical, que te aísle de tu zona de confort y te alinee con tu propósito. Si tu llamado requiere que hables, habla. Si requiere que escribas, escribe. Si requiere que sirvas, sirve. Actúa a pesar del miedo. Abraza tu insuficiencia. Acepta que tus 32,000 recursos humanos son demasiados. El estancamiento a menudo se debe a que dependemos demasiado de nosotros mismos. Reduce el ejército. Entrega a Dios esa área que has estado controlando por miedo, esa tarea que crees que solo tú puedes hacer. Permite que Él te reduzca a 300, a un punto donde sea innegable que su poder es la única fuente de tu éxito. Tu debilidad es el escenario de su fuerza. Rompe el cántaro y brilla. Tu vida, tu cuerpo, tu tiempo es el cántaro. El mundo necesita ver la luz que hay dentro de ti. Esto significa que habrá un costo, una rotura, un sacrificio de tu ego y tu comodidad. Cuando el ego se rompe, el Espíritu de Dios, la antorcha, se manifiesta sin filtros. ¿Qué cántaro necesita romperse hoy para que tu luz brille sin miedo? La luz no puede liberarse sin la rotura. Persigue hasta la consolidación. No te rindas en el primer agotamiento. La victoria inicial es solo el comienzo. Sé cansado, mas todavía persiguiendo. El poder de la superación es la capacidad de mantener el paso, incluso cuando la motivación ha desaparecido y solo queda la disciplina. Consolidar el propósito es limpiar completamente el territorio de toda oposición. Esto es lo que sella tu nueva identidad como un conquistador. La parálisis es una mentira. El estancamiento es una prisión con la puerta abierta.
Dios te ha dado un llamado y te ha prometido su presencia. Tu fuerza no reside en tu coraje, sino en su fidelidad. Toma el shofar de tu voz, el cántaro de tu vida, la antorcha de tu espíritu, y haz ruido. Tu victoria no es una posibilidad, es una garantía de la fe. El ruido de los 300 shofares y el resplandor de las 300 antorchas hicieron más que ganar una batalla. Cambiaron el destino de una nación. Gedeón pasó de ser un nadie que se escondía en la sombra a un líder que se atrevió a confrontar a un imperio, no por su capacidad, sino por su obediencia a la orden divina. Su legado no es solo una victoria, sino la prueba de que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora mira tu propia vida, tu propia tierra prometida, que ha estado bajo el yugo de la inercia, el miedo o el estancamiento. Eres un Gedeón moderno. La promesa de Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, no es un cumplido. Es una verdad profética que espera ser activada. El mundo ya está lleno de gente que tiene potencial. Lo que el mundo necesita son personas que actúen en ese potencial, que se levanten de su lagar, que destruyan los altares de comodidad y que rompan sus cántaros para que la luz de Cristo, la luz de la verdad, la luz del propósito, brille. Tu superación no es solo para ti, es un faro para aquellos que aún están escondidos, temblando. Cada paso que das fuera de tu zona de confort es un toque de shofar que llama a otros a despertar. Cada miedo que enfrentas y aplastas es una antorcha que ilumina el camino de regreso a la libertad. El estancamiento no es tu destino. Es una temporada que ha llegado a su fin en este momento. La voz que te dijo que eras demasiado pequeño, demasiado pobre, o que tu pasado era demasiado oscuro, era una mentira madianita. Es hora de silenciarla. Hoy toma tu posición. Destruye tu altar del miedo. Acepta tu reducción y confía solo en el poder de Dios. Rompe el cántaro de tu ego y permite que la luz de tu propósito inunde la noche. Y persigue con ferocidad y cansancio, pero sin detenimiento, la victoria final. Levántate, varón esforzado y valiente. ¡Tu hora de poder ha llegado! El estancamiento se ha roto. Ve y conquista. Hay un enemigo invisible que asedia a los más grandes guerreros. No se viste de armadura ni empuña espada, pero su poder para inmovilizar es más devastador que cualquier ejército. Hablamos de la parálisis espiritual, el estancamiento silencioso que te mantiene atado a un pasado de miedo, mientras el futuro glorioso que Dios ha diseñado para ti languidece en la sombra. Este estancamiento es la causa número 1 de las vidas no vividas, de los sueños enterrados y de las promesas de Dios que nunca se manifiestan en la realidad tangible. Es la brecha dolorosa entre lo que sabes que puedes ser y lo que te atreves a ser. Mira a tu alrededor, mira tu propia vida, tu potencial inexplorado. Detente un momento y sé brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces has sentido ese llamado profundo, esa chispa divina de un propósito extraordinario, esa convicción de que fuiste puesto en esta tierra para algo monumental, solo para que una niebla densa de duda, miedo o inercia lo cubra todo, lo ahogue y lo relegue al rincón oscuro de las buenas intenciones? Lo sé, es una agonía. Es la sensación de saber que estás destinado a más, que posees la capacidad, los dones, la unción, pero te encuentras atascado, prisionero de un ciclo de inacción, temiendo dar el primer paso que desataría tu destino. El enemigo de tu alma no necesita destruirte, no necesita vencerte en combate frontal. Le basta con paralizarte, con mantenerte escondido en el lagar del miedo, batiendo trigo a escondidas, haciendo una labor menor en un lugar impropio, mientras la nación, tu familia, tu comunidad, el mundo clama por el libertador, el innovador, el siervo valiente que tú podrías ser. El costo del estancamiento es incalculable. No se mide en dinero perdido, sino en propósito sacrificado. Se mide en los años que pasan mientras observas cómo otros con menos talento pero más valentía toman el lugar que Dios reservó para ti. Se mide en la frustración que te carcome el alma al final del día. Y esa frustración, hermanos y hermanas, debe terminar. Pero hoy eso cambia. Hoy, en esta hora de poder y revelación, vamos a desenterrar un poder tan vasto, tan transformador, que el estancamiento huirá como las tinieblas ante el amanecer. Esta no es una charla motivacional más.
Esta es una intervención divina. Es una convocatoria, una declaración de guerra total contra la inercia, la cobardía disfrazada de humildad y la duda vestida de realismo. Vamos a trazar una ruta bíblica, infalible, extraída de una de las narrativas más épicas de la Escritura, para que el gigante que duerme en tu interior se despierte, se vista de la armadura divina y ejecute con autoridad la obra para la que fue creado. Porque escucha esto y grábalo en tu espíritu. Dios no te llamó para ser un espectador temeroso en tu propia vida. Te llamó para ser un conquistador. Te ungió como un guerrero de la luz. Y la clave para desbloquear esa fuerza no está en una nueva técnica de autoayuda, sino en un antiguo y poderoso relato que nos revela el ADN de la superación total. La historia del hombre que se encontró escondido, pero fue llamado valiente. La historia de Gedeón, identificación del conflicto. El storytelling del miedo que inmoviliza. Para entender la magnitud del poder de la superación, primero debemos sentir el peso de la parálisis y la opresión. Debemos ponernos en los zapatos de aquel que, sintiéndose pequeño, carga el peso de una responsabilidad enorme. Y no hay historia más visceral y honesta sobre el conflicto entre el potencial divino y el miedo humano que la de Gedeón. Imaginen la escena, tal como la relata el libro de Jueces. La nación de Israel, el pueblo que Dios había liberado con milagros asombrosos, se había desviado una vez más, y como resultado, estaban bajo una opresión brutal, el yugo de los madianitas. Durante 7 largos y tortuosos años, los madianitas llegaban en la época de la cosecha. Eran una marea humana y animal que, junto a los amalecitas y los hijos del oriente, invadían la tierra como langostas en multitud. Después de que los israelitas sembraban y trabajaban con sudor y esfuerzo, venían estos invasores y consumían todo. El ganado, las ovejas, los bueyes, las cosechas, la comida, la dignidad y sobre todo la esperanza. Era un ciclo infernal, un trauma económico y emocional interminable de esfuerzo, seguido de vacío. La gente estaba tan aterrorizada, tan humillada, que se habían refugiado en las cuevas, las cavernas y las fortalezas de las montañas. Su vida no era vivir, era sobrevivir escondidos. Habían renunciado a la confrontación. Habían aceptado la esclavitud como su nueva normalidad. Ahora, con esta imagen de desesperación grabada en sus mentes, trasladémonos al pequeño y miserable lagar de Ofra. Un lagar, por diseño, es un lugar abierto, generalmente elevado en una colina, destinado a trillar la uva. Es un sitio público. Pero Gedeón, hijo de Joás, no estaba trillando uvas. Estaba trillando trigo. ¿Y por qué en el lagar? Porque era un lugar bajo, escondido, resguardado de la vista de los saqueadores madianitas. Gedeón estaba literalmente escondido de sus opresores, intentando salvar un puñado de grano para su familia. Su cuerpo estaba allí, haciendo un esfuerzo físico, pero su alma estaba encogida, prisionera del miedo. Su acción era una mezcla patética de trabajo duro y terror absoluto. Este, amigos míos, es el retrato perfecto del estancamiento espiritual moderno. Estamos escondidos en nuestros propios lagares, nuestros trabajos seguros pero insatisfactorios que no tocan nuestro propósito, nuestras rutinas cómodas pero sin pasión, nuestra fe tibia, privada, inofensiva y por lo tanto irrelevante. Estamos batiendo trigo, haciendo un esfuerzo, yendo a la iglesia, leyendo un poco la Biblia, pero lo estamos haciendo en el lugar equivocado y por una sola razón, el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a la pérdida. No estamos viviendo el propósito por el que fuimos creados. Solo estamos tratando de sobrevivir al ataque. La opresión de hoy no es el madianita físico, es la duda, la procrastinación, la baja autoestima, el autosabotaje y el miedo al rechazo que consume nuestra cosecha de potencial. De repente, en medio de este acto de cobardía camuflada de prudencia, sucede lo impensable. Aparece un personaje, no un general israelita, no un profeta gritando en la plaza pública, sino un mensajero divino, el ángel de Jehová, sentado bajo un roble. Y sus primeras palabras a Gedeón, al hombre encogido y sudoroso en el lagar, no son una reprimenda, son una proclamación divina. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¡Qué contraste cósmico! El ángel que representa la visión de Dios,
ve al libertador. Gedeón, desde su limitación humana, se ve a sí mismo como un esclavo asustado. El ángel ve el varón esforzado y valiente. Gedeón está escondido y temblando. Aquí, hermanos, se detona el conflicto central de nuestra superación, el origen de toda parálisis, la discrepancia abismal entre la identidad gloriosa que Dios nos ha dado y la identidad limitada, cobarde y mezquina que el miedo y las circunstancias nos imponen. Gedeón, representando a cada uno de nosotros estancados, contesta con una duda amarga, casi un reproche teológico. Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de Madián. Sintamos esa frustración, porque es la misma que sentimos nosotros. Es el grito de quien ha sido educado en la promesa de un Dios todopoderoso, pero solo experimenta la realidad de la derrota y la opresión. Es la voz que dice: si soy hijo del Rey del universo, ¿por qué vivo como un mendigo que se esconde para salvar un puñado de trigo? Este es el punto crítico del estancamiento. La fe choca frontalmente con la realidad dolorosa, y la realidad parece ganar la batalla de la mente. Pero el ángel de Jehová, el Espíritu de Dios, en lugar de discutir la teología de la miseria de Gedeón, le da una orden que ignora totalmente su queja y se enfoca en su potencial, en su destino. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. No te envío yo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? La única fuerza que Gedeón sentía era el pánico, el agotamiento y el temblor en sus piernas. Esta es la epifanía crucial para la superación. La fuerza que se nos ordena usar no es la que sentimos en el momento, sino la fuerza que Dios ya ha declarado, inyectado y depositado dentro de nosotros a través de su Espíritu. Es el poder potencial, el poder inherente a tu llamado, no el poder manifestado en tus circunstancias actuales. Gedeón, el hombre común atrapado en el miedo, busca desesperadamente excusas, la excusa de la debilidad. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El miedo se disfraza de humildad o de un realismo objetivo. La voz de la parálisis te dice: no eres lo suficientemente inteligente, no tienes los recursos, no tienes el linaje, vienes de muy abajo. Te encierra en el determinismo de tus orígenes, y la respuesta de Dios es el golpe final, el rayo de la esperanza que rompe el estancamiento. Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El foco se traslada definitivamente de Gedeón a Dios. No se trataba de quién era Gedeón, de dónde venía, de lo que le faltaba o de lo estrecho de su lagar. Se trataba exclusivamente de la presencia divina que lo acompañaba. Se trataba de un yo estaré contigo que supera toda parálisis, toda excusa y toda limitación humana. El desafío de Gedeón y nuestro desafío hoy es simple, pero requiere una transferencia total de confianza. Pasar de la mentalidad de la supervivencia escondida a la mentalidad del guerrero comisionado. A pesar de que la realidad inmediata, la opinión de tus amigos y las voces de tu mente te griten lo contrario. El estancamiento se rompe cuando la promesa de Dios se vuelve más real que tu miedo. Desarrollo bíblico o espiritual. La ruta de la superación, de cobarde a conquistador. La historia de Gedeón, que abarca Jueces 6 al 8, es más que un relato histórico. Es un manual estratégico, un mapa espiritual para salir del estancamiento y manifestar un poder que trasciende toda lógica humana. Es un proceso de 5 pasos que destruye la parálisis y enciende la flama de la victoria en tu vida. Paso 1. Destruye el altar del miedo, la confrontación interior radical. La primera noche después de su encuentro con el ángel, Dios no le da una orden militar. No le dice a Gedeón que reúna al ejército, que diseñe un plan de batalla o que se ponga a entrenar. Le da una orden mucho más personal, más íntima, más peligrosa. Toma el segundo toro de tu padre, aquel de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco,
en lugar conveniente, y ofréceme el toro en holocausto. Detente y analiza la profundidad de esta primera orden. La parálisis y el estancamiento no son problemas externos. Son en esencia síntomas de una idolatría interna, la adoración de la comodidad, el miedo a la gente o el culto al statu quo. El altar de Baal en la casa de su padre representaba la dependencia en las deidades cananeas de la prosperidad y la seguridad. Era la fe de compromiso, el intento de servir a Dios y al Dios de la cultura al mismo tiempo. Para Gedeón, derribar ese altar de su propio padre era un acto radical de fe, un acto de rebelión contra la cultura del miedo y el compromiso espiritual que había paralizado a toda su nación. Era decirle a la tradición familiar, a la opinión pública de Ofra, a sus propios temores heredados, que su lealtad suprema, su fuente de seguridad, era únicamente a Jehová, el libertador. Era un acto de purificación total. ¿Cuál es tu altar de Baal hoy? Tienes que ser despiadado en la identificación. Es el miedo al juicio ajeno por el cual nunca te atreves a compartir tu fe o tu propósito. Es la necesidad crónica de aprobación que te mantiene haciendo lo que es popular en lugar de lo que es correcto. Es la obsesión por la seguridad financiera a toda costa, a expensas de tu llamado profético. Es el altar de la inercia, donde sacrificas diariamente tu potencial más grande a la comodidad mediocre de lo ya conocido. Para romper el estancamiento, debes destruir tu altar personal de miedo. Este es el primer acto de valentía, un acto privado en la oscuridad, en tu propio territorio, pero con ramificaciones públicas y eternas. Gedeón lo hizo, temiendo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad, por lo que lo hizo de noche. No esperó a sentirse valiente, actuó a pesar del miedo. El coraje no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar de él. El estancamiento solo se rompe con acción decisiva. Debes edificar un altar a Dios en el lugar de la vieja servidumbre, consagrando tu vida y tu propósito a su voluntad soberana. Este acto es la declaración fundacional de tu nueva identidad como guerrero. Paso 2. La confirmación sobrenatural, buscando la certeza en el poder, no en la lógica. Después de derribar el altar, el desafío se hizo público y la misión se volvió peligrosa. La gente de su propia ciudad quiso matarlo, pero su padre, en un giro sorprendente, lo defendió. Gedeón se convirtió de la noche a la mañana en un paria, un líder y un objetivo. Pero incluso después de este acto radical de fe y obediencia, la duda, esa vieja serpiente del lagar, acechó de nuevo. Gedeón se puso a prueba. Le pide 2 señales con el vellón de lana. Primero, que el rocío caiga solo en el vellón y que el suelo alrededor quede seco. Luego, para eliminar cualquier duda natural, que sea exactamente lo opuesto. Dios, en su infinita paciencia y comprensión de nuestra fragilidad humana, le concede ambas señales sin reproche. Hay quienes, desde la comodidad de una fe madura, critican este acto de Gedeón como una falta de fe. Pero es en realidad un clamor honesto y desesperado por la certeza sobrenatural. Gedeón no quería fracasar por falta de certeza. Quería la confirmación, más allá de toda duda, de que la fuerza que le habían prometido, el yo estaré contigo, era real, sobrenatural e innegable. Estaba diciendo, Dios, mi mente y mis ojos me gritan que esto es imposible. Necesito una evidencia que solo tú puedes proveer. En nuestro camino de superación, siempre habrá momentos donde la lógica, el análisis de datos, las estadísticas y la voz de la razón gritan alto, y el miedo dice, no eres capaz, es un salto al vacío. En estos momentos de gran riesgo, es legítimo buscar la confirmación de Dios, no para dudar de su palabra que ya fue dada, sino para fortalecer tu certeza en el plan, para que la acción del paso 3 y 4 sea inquebrantable. Esta confirmación no siempre será un vellón físico, sino puede ser una quietud inusual en tu espíritu. Un versículo bíblico que resuena con una nueva profundidad en tu momento de necesidad. Una persona que aparece en el momento justo con la palabra precisa. O una puerta que se abre milagrosamente cuando todas las demás estaban cerradas. La fe no niega la necesidad de la certeza divina para avanzar en un territorio desconocido. El estancamiento se combate con una certeza de origen celestial que va más allá de lo que puedes ver, tocar
o planificar. El poder de Dios te está esperando en el milagro del vellón. Paso 3. Reducción radical. La eliminación de la confianza humana para manifestar el poder divino. Este es, sin lugar a dudas, el punto más contraintuitivo, el más doloroso y, a la vez, el más poderoso de la superación bíblica. Gedeón, actuando bajo la nueva unción, reúne un ejército de 32,000 hombres. Un número respetable para un pueblo diezmado, aunque los madianitas, según el texto, eran incalculables, como langostas en multitud, con sus camellos sin número, como la arena que está a la orilla del mar. La lógica humana dictaría que se necesitaban, si acaso, más hombres. Pero Dios interviene con una lógica que desafía toda estrategia militar, una lógica que va directamente a la raíz del problema del estancamiento, la soberbia humana. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. El estancamiento espiritual es a menudo alimentado, paradójicamente, por la confianza excesiva en los propios recursos, tu intelecto, tus títulos universitarios, tus conexiones, tu dinero, tu experiencia de vida. Dios sabe que si la victoria llega por la propia mano del hombre, el orgullo se llevará la gloria y el hombre volverá a estancarse, porque la verdadera fuente de poder será ignorada. Para garantizar que la victoria sea manifiestamente sobrenatural y romper la parálisis para siempre, Dios le pide a Gedeón que reduzca su ejército 2 veces. Primera reducción, la prueba del miedo. El que tenga miedo y tiemble, que se devuelva y váyase de monte de Galaad. 22,000 hombres, más de 2/3 de la fuerza se van. La parálisis siempre tiene una raíz en el miedo. La superación exige deshacerse de todo lo que está en el camino por cobardía, pues la cobardía es contagiosa y disminuye la fe de los valientes. Si hay miedo en el campamento, el poder se filtra. Segunda reducción, la prueba del enfoque y la alerta. Los 10,000 restantes son llevados al agua y probados. Solo aquellos que lamieron el agua como lame un perro, manteniéndose alertas con la cabeza levantada, sin arrodillarse para bajar completamente la guardia ante el enemigo, son elegidos. 300 hombres. El mensaje de la reducción es brutalmente claro y es la clave para salir del estancamiento. Para que el poder de Dios se manifieste, debes minimizar tus recursos humanos y maximizar tu dependencia divina. Tienes que soltar la ilusión de control. Tienes que renunciar a la idea de que tus manos te salvarán. Si te sientes pequeño, débil o insuficiente en este momento de tu vida, alégrate. Estás en la posición perfecta para que Dios te use. El poder de la superación no está en lo que tienes en tu cuenta bancaria o tu currículum, sino en el vacío de la dependencia que permites que Dios llene. Los 300 hombres representan la fe radical, el enfoque inquebrantable y la dependencia absoluta. Paso 4. La estrategia ilógica y la manifestación del poder. Activación por la fe. Con solo 300 hombres, enfrentando a un ejército que la Biblia describe como la arena del mar, Gedeón recibe la estrategia de Dios. No eran espadas, escudos ni lanzas. Eran trompetas, shofar, cántaros de barro vacíos y antorchas encendidas. Un ejército de ruido, luz y fragilidad. ¿Qué clase de estrategia es esta? Es la estrategia de la fe pura. Aquí está la enseñanza profunda. El cántaro de barro es la representación de tu cuerpo, tu vida, tu vasija terrenal. Está vacío sin Dios. La antorcha encendida es la luz de la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo, la unción, la acción. Jueces 7:20. La luz estaba escondida dentro del cántaro. Mientras la luz está oculta, la vasija parece ordinaria, débil, incluso frágil. El plan de ataque era rodear el campamento madianita en la oscuridad de la medianoche, sonar el shofar, la voz de Dios, y simultáneamente romper el cántaro, el cuerpo, revelando la luz, la gloria de Dios, y gritar, por la espada de Jehová y de Gedeón. La parálisis se rompe con una acción audaz que honra a Dios y renuncia al yo. Romper el cántaro es un acto de muerte al yo, a la vieja identidad de miedo. Es un acto de sacrificio. Tu cuerpo, tu comodidad, tu orgullo,
Deben ser rotos para que la luz interior, la llama de la unción, pueda resplandecer sin obstáculos. La luz no se revela si no hay dolor en el cántaro. Revelar la luz, el poder que supera el estancamiento, es la manifestación visible del Espíritu de Dios en tu vida. Cuando tu ego, tu miedo y tu autosuficiencia se rompen, el mundo ve la luz. El grito, la declaración de autoridad. Por la espada de Jehová y de Gedeón. El grito es una declaración profética. La batalla es de Dios, no de tu estrategia, sino de su poder manifestado a través de tu obediencia. El estancamiento solo cede cuando dejas de luchar con las armas de la carne y del mundo y comienzas a pelear con las armas del Espíritu. Es la fe que transforma lo ridículo a los ojos del mundo en lo glorioso y todopoderoso a los ojos de Dios. El campamento madianita, confundido por el ruido, la luz y la declaración de poder, se aniquiló entre sí. La victoria fue totalmente de Dios. La victoria siempre será una manifestación de su gloria, no de tu fuerza. Paso 5. La persecución incansable, superando el agotamiento de la victoria. La batalla principal se ganó con 300 hombres. El estancamiento se rompió en un instante glorioso de luz y sonido. Sin embargo, la historia no termina allí, y este es el paso que define la superación total. Gedeón no se detiene a celebrar ni a descansar. La Biblia dice que Gedeón y sus 300 hombres estaban cansados, mas todavía persiguiendo a los reyes madianitas que habían huido. Este paso es vital y es donde la mayoría de las personas vuelven al estancamiento. Muchos rompen la parálisis inicial, logran una primera victoria épica, rompen el cántaro y ven la luz, y luego se detienen, exhaustos. Creen que el momento de gloria es el final del camino, pero el enemigo, aunque disperso, no está totalmente destruido. El estancamiento puede volver a aparecer justo después de un gran avance, disfrazado de agotamiento o autosatisfacción. La persecución incansable es la perseverancia que se niega a descansar hasta que el enemigo ha sido completamente desterrado de tu territorio, tu vida, tu mente, tu familia, tu ministerio. Gedeón tuvo que enfrentar en este proceso la indiferencia y el desprecio de sus propios hermanos israelitas, los hombres de Sucot y Penuel, quienes se negaron a darle alimento a él y a sus hombres, alegando que no creían que la victoria fuera real. Le dijeron: ¿están ya en tu mano las manos de Seba y Salmuna para que demos pan a tu ejército? Aún después de la victoria, la duda de su propio pueblo intentó paralizarlo. La superación total implica terminar la tarea, no dejar cabos sueltos ni reyes que puedan reagruparse y volver a levantar la opresión. La obediencia parcial es desobediencia disfrazada, ignorar a los indiferentes. Habrá quienes dudaron de ti, te criticaron en el proceso y no te apoyaron, pero querrán compartir tu victoria o, peor aún, te criticarán incluso en tu cansancio. La meta está por encima de su opinión y de su falta de fe. Disciplina sobre emoción. Estaban cansados, mas todavía persiguiendo. La fe se convierte en disciplina en el camino de la consolidación. La verdadera superación se consolida cuando la persecución de tu propósito continúa, incluso cuando estás agotado y te niegas a escuchar a las voces internas o externas que te piden que te detengas antes de la victoria final y la consolidación de tu libertad. Persigue hasta que el último rey de la opresión haya caído. Solución: tu declaración de poder. Activando al guerrero escondido, has visto el camino. Has comprendido la estrategia. Ya no eres el Gedeón escondido, temeroso, batiendo trigo en un lagar. Eres el varón esforzado y valiente que fue llamado a la batalla y comisionado para la victoria. La solución al estancamiento no es esperar un milagro, sino convertirse en el milagro a través de la obediencia radical y la acción contundente. Aquí está tu declaración de poder, el manual para activar al guerrero que Dios puso en ti, basado en los principios inmutables de la historia de Gedeón. Renuncia inmediata a la identidad del miedo. Deja de identificarte con tus fracasos pasados, tus debilidades heredadas o la opinión limitante de tu familia y tu entorno. Tu identidad no se basa en lo que sientes al mirar tu lagar, sino en lo que Dios dice que eres.
fuerte, capaz, ungido y victorioso. Deja de pedir permiso a tu pasado para construir tu futuro. La palabra de Dios te define, no tus circunstancias. Destruye la idolatría de la comodidad con fuego. Identifica hoy mismo el altar de Baal en tu vida. La inercia. La procrastinación. La complacencia. Derríbalo hoy mismo. Haz ese primer acto de fe radical que te aísle de tu zona de confort y te alinee con tu propósito. Si tu llamado requiere que hables, habla. Si requiere que escribas, escribe. Si requiere que sirvas, sirve con audacia. Actúa a pesar del miedo. La acción mata el miedo. No esperes a que el miedo desaparezca. Actúa sobre él. Abraza la reducción y la insuficiencia. Acepta que tus 32.000 recursos humanos son, de hecho, demasiados. La superación depende de un cambio de fuente de poder. Entrega a Dios esa área que has estado controlando por miedo o por orgullo. Tu dinero, tu carrera, tu relación. Permite que Él te reduzca, que te quite la muleta de la autosuficiencia, para que sea innegable que su poder es la única fuente de tu éxito. Tu debilidad es la puerta de entrada a su manifestación. Rompe el cántaro y exponte a la luz. Tu vida, tu cuerpo, tu tiempo, es el cántaro frágil. El mundo necesita ver la luz de la unción que hay dentro de ti. Esto significa que habrá un costo, una rotura, un sacrificio de tu ego, tu privacidad y tu comodidad. Cuando tu autosuficiencia se rompe, el Espíritu de Dios, la antorcha, se manifiesta sin filtros. ¿Qué cántaro necesita romperse hoy para que tu luz, tu mensaje, tu talento, brille sin miedo? La luz no puede liberarse sin la rotura del barro. Persigue hasta la consolidación total. No te rindas en el primer agotamiento. La victoria inicial es solo el comienzo. Se he cansado, mas todavía persiguiendo. El poder de la superación es la capacidad de mantener el paso, incluso cuando la emoción y la motivación han desaparecido y solo queda la disciplina. Consolidar el propósito es limpiar completamente el territorio de toda oposición. Esto es lo que sella tu nueva identidad como un conquistador y garantiza que el estancamiento nunca regrese. La parálisis es una mentira del enemigo. El estancamiento es una prisión con la puerta abierta que tú mismo eliges no cruzar. Dios te ha dado un llamado, una unción y te ha prometido su presencia. Tu fuerza no reside en tu coraje innato, sino en su fidelidad. Toma el shofar de tu voz profética, el cántaro de tu vida, la antorcha de tu espíritu y haz ruido en el campamento del enemigo. Tu victoria no es una posibilidad, es una garantía de la fe en el Todopoderoso. Cierre potente. El legado del despertar, el ruido de los 300 shofares, la visión de las 300 antorchas y el grito de fe de un pequeño remanente hicieron más que ganar una batalla. Cambiaron el destino de una nación entera. Gedeón pasó de ser un nadie que se escondía en la sombra de un lagar a un líder que se atrevió a confrontar a un imperio, no por la magnificencia de su ejército, sino por la radicalidad de su obediencia a la orden divina. Su legado no es solo una victoria militar, sino la prueba eterna de que el poder de Dios se perfecciona, se magnifica y se hace evidente en nuestra debilidad humana. Ahora, con esta verdad ardiendo en tu espíritu, mira tu propia vida, tu propia tierra prometida, que ha estado bajo el yugo de la inercia, el miedo o el estancamiento. Eres un Gedeón moderno. La promesa de Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. No es un mero cumplido, es una verdad profética, un mandato divino que está esperando ser activado por tu fe en acción. El mundo ya está lleno de gente que tiene potencial. El cementerio está lleno de hombres y mujeres que tenían sueños grandiosos. Lo que el mundo necesita son personas que actúen en ese potencial, que se levanten de su lagar, que destruyan los altares de comodidad y compromiso, y que rompan sus cántaros para que la luz de Cristo, la luz de la verdad, la luz del propósito, brille sin estorbo y sin reserva. Tu superación no es solo para tu beneficio personal, es un faro de esperanza para aquellos que aún están escondidos, temblando o paralizados. Cada paso que das fuera de tu zona de confort es un toque de shofar que llama a otros a despertar. Cada miedo que enfrentas y aplastas es una antorcha que ilumina el camino de regreso a la libertad, a la manifestación del propósito.
El estancamiento no es tu destino. Es una temporada oscura que ha llegado a su fin en este momento. La voz que te dijo que eras demasiado pequeño, demasiado pobre, que tu pasado era demasiado oscuro o tu herencia demasiado humilde, era una mentira madianita. Es hora de silenciar esa mentira con la acción de la fe. Hoy toma tu posición como guerrero comisionado. Destruye tu altar del miedo. Acepta tu reducción y confía solo en el poder de Dios. Rompe el cántaro de tu ego y permite que la luz de tu propósito inunde la noche. Y persigue con ferocidad, con cansancio, pero sin detenimiento la victoria final. Levántate, varón esforzado y valiente. Tu hora de poder ha llegado. El estancamiento se ha roto en el nombre de Jesús. Ve y conquista el destino que te fue dado. Hay un enemigo invisible, un adversario silencioso, que asedia y neutraliza a los más grandes guerreros espirituales, intelectuales y emocionales. No se viste de armadura oscura ni empuña espada de acero, pero su poder para inmovilizar la voluntad y paralizar el propósito es más devastador que cualquier ejército que se levante contra ti. El nombre de este enemigo es la parálisis espiritual. Es el estancamiento crónico, la inercia del alma, la quietud forzada que te mantiene atado y encadenado a un pasado de miedo, de fracasos repetidos y de dudas profundas, mientras que el futuro glorioso, el futuro audaz y profético que Dios ha diseñado específicamente para ti, languidece esperando su manifestación en la sombra de tu indecisión. Esta parálisis es la causa silenciosa, pero letal, de las vidas no vividas. Es el factor común en los sueños que nunca fueron realizados, en los ministerios que nunca se lanzaron, en los libros que nunca se escribieron. Es la brecha que quema el alma, la distancia dolorosa e intolerable entre lo que tu espíritu clama que sabes que puedes ser, un campeón, un líder, un dador de vida, y lo que te atreves a hacer en tu realidad cotidiana. Es la diferencia entre la promesa y la experiencia. Es una tortura psicológica y espiritual. Te invito a mirar profundamente. Mira tu entorno, mira tu propia vida, mira ese potencial virgen inexplorado que sabes que llevas dentro. Detente un momento y permite que el Espíritu de verdad te fuerce a ser brutalmente, despiadadamente honesto. ¿Cuántas veces has sentido ese llamado profundo, ese rema divino, esa convicción inquebrantable de un propósito que es más grande que tú mismo? ¿Cuántas veces esa chispa divina ha querido encender un fuego en tu vientre, solo para que una niebla densa y helada de duda, de miedo al juicio o de inercia crónica lo cubra todo, lo ahogue, lo confine y lo relegue al rincón oscuro de las buenas intenciones, o los algún día? Lo sé, es una agonía que solo el que ha sido llamado a la grandeza y vive en la mediocridad puede entender. Es la sensación punzante de saber que estás destinado a más, que posees la capacidad, los dones, el favor, la unción, pero te encuentras perpetuamente atascado, prisionero de un ciclo de inacción repetitiva, temiendo dar ese primer paso crucial que desataría tu destino en el mundo. El enemigo de tu alma no necesita matarte, no necesita vencerte en un combate frontal. Le basta con paralizarte, con mantenerte escondido, con mantenerte batiendo trigo a escondidas en el lagar del miedo, haciendo una labor menor en un lugar impropio, mientras la nación, tu familia, tu comunidad, tu generación clama con desesperación por el libertador, el innovador, el siervo valiente que tú fuiste creado para ser. El costo de esta parálisis no se mide en monedas perdidas, sino en el sacrificio de tu propósito y la anulación de tu llamado. Pero tengo una palabra profética para ti hoy, una palabra que debe penetrar el miedo y la duda. Hoy, ahora, en este momento de escucha, esa parálisis se disuelve. Ese ciclo de estancamiento se rompe. Hoy, vamos a desenterrar un poder tan vasto, tan transformador. Un poder que opera bajo una lógica completamente diferente a la de este mundo, que el estancamiento, la duda y el miedo huirán como las tinieblas ante el amanecer de una nueva era. Esta no es una charla motivacional, es una intervención divina, es una convocatoria de guerra, una declaración de guerra total contra la inercia, contra la cobardía que se disfraza de humildad y contra la duda que se viste de realismo. Vamos a trazar una ruta bíblica, infalible, extraída de una de las narrativas más épicas,
más crudas y más poderosas de toda la Escritura. Un camino de 5 pasos para que el gigante que ha estado durmiendo o hibernando en tu interior se despierte rugiendo, se vista de la armadura divina y ejecute con autoridad total la obra monumental para la que fue creado en este tiempo crucial. Porque la verdad de tu existencia debe resonar en cada fibra de tu ser. Dios no te llamó para ser un espectador temeroso en el drama de tu propia vida. Te llamó para ser un conquistador. Te ungió con el aceite del valor. Y la clave para desbloquear esa fuerza no está en una nueva técnica de productividad humana, sino en un antiguo y poderoso relato que nos revela el ADN de la superación total. La historia del hombre que se encontró escondido en la oscuridad, pero fue llamado varón esforzado y valiente por la voz de Dios. La historia transformadora, caótica y gloriosa de Gedeón, identificación del conflicto. El storytelling del miedo que inmoviliza, profundización. Para dimensionar el poder de la superación que vamos a liberar, primero debemos sentir, con la mayor intensidad posible, el peso físico y espiritual de la parálisis y la opresión. Debemos transportarnos a ese lugar donde la impotencia es palpable, donde el miedo es la única ley, y ponernos en los zapatos de aquel que, sintiéndose el más pequeño y el más débil, carga el peso de una responsabilidad enorme sobre sus hombros. La nación de Israel, tal como la presenta el libro de Jueces, había caído en el ciclo vicioso de desobediencia y opresión. Habían olvidado los milagros del Mar Rojo, la provisión en el desierto y la promesa de la tierra. Y por eso se encontraron bajo el yugo de los madianitas, una opresión que duró 7 largos y tortuosos años. 7 años de humillación sistemática, 7 años de terror económico y existencial. Los madianitas y sus aliados venían con una fuerza avasalladora. El texto dice que venían con sus ganados y sus tiendas y subían como langostas en multitud. Su número, junto al de los amalecitas y los hijos del oriente, era tan vasto que sus camellos eran sin número, como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Imagina la escena. El cielo se oscurecía con el polvo de los camellos. El sonido de su llegada era el sonido del juicio. La estrategia madianita era simple y devastadora. Anulación total de la esperanza. Después de que los israelitas sembraban y trabajaban la tierra con sudor y fe, venían estos invasores y consumían todo. El ganado, las ovejas, los bueyes, las cosechas, no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Estaban sistemáticamente destruyendo la base económica, social y, lo más importante, la base psicológica de la nación. Era un trauma de esfuerzo seguido de vacío. La gente estaba tan aterrorizada, tan humillada, que habían abandonado sus hogares y se habían refugiado en cuevas, cavernas y fortalezas en las montañas. Su vida no era una existencia libre, era un constante ejercicio de supervivencia, de esconderse de sol a sol. Habían renunciado a la confrontación, habían aceptado la esclavitud como el destino ineludible, y en este contexto de desesperación nacional, entramos al pequeño, húmedo y miserable lagar de Ofra. Un lagar, repito, es un sitio alto y abierto. Gedeón estaba trillando trigo, no en la era, sino en el lagar. ¿Por qué la clandestinidad? Porque un lagar es un lugar bajo, excavado, resguardado, diseñado para la uva. Gedeón estaba allí, escondido, batiendo trigo. Un acto de desesperación para salvar un puñado de grano, para que su familia no muriera de hambre. Su cuerpo estaba activo, haciendo un esfuerzo, pero su alma estaba encogida y prisionera del miedo. Su acción era el epítome de la parálisis. Trabajo duro en el lugar equivocado, por la razón equivocada, miedo, resultando en un impacto mínimo. Esta imagen, hermanos, es nuestra realidad de estancamiento. Estamos en nuestros propios lagares, nuestra zona de confort, nuestro miedo a la exposición pública, nuestros trabajos que nos dan seguridad, pero anulan nuestro propósito, nuestra fe que es tan privada que no tiene impacto. Estamos batiendo trigo, ocupados, estresados con actividad religiosa, pero lo hacemos en la clandestinidad del miedo al fracaso, al rechazo o a la crítica. No vivimos el propósito, solo intentamos sobrevivir al ataque de la duda. Y es en este momento de mayor debilidad que irrumpe la presencia.
El ángel de Jehová, el mensajero divino, no aparece con un trueno, sino sentado, con calma, bajo un roble. Y sus primeras palabras a este hombre encogido y sudoroso, a este símbolo viviente del miedo, son una proclamación profética que redefine la identidad. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, la audacia de la gracia. El ángel, que ve a través del tiempo y el miedo, ve al libertador. Gedeón, desde la estrechez de su lagar, se ve a sí mismo como un esclavo asustado. El ángel ve el varón esforzado y valiente. Gedeón está oculto y temblando. Aquí la parálisis encuentra su némesis. Es la discrepancia entre lo que Dios dice que eres y lo que tú crees ser. Gedeón contesta con la amargura de la experiencia. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Es el grito de la fe que ha sido traicionada por la realidad. Si soy un campeón, ¿por qué estoy perdiendo? Si soy llamado, ¿por qué estoy estancado? Pero la respuesta divina es un mandamiento que bypasa la teología del dolor y va directo al propósito. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de Madián. ¿No te envío yo? Ve con esta tu fuerza. El poder de la superación, hermanos, no es una emoción que te llega. Es una orden divina que te activa. La fuerza que Dios ordena usar no es la que Gedeón sentía en ese momento de debilidad. Es la fuerza potencial, la unción inherente a su llamado, el poder que se activa por la obediencia a la voz. Gedeón, en su resistencia, ofrece las excusas universales de la parálisis, la excusa de la insignificancia. Mi familia es la más pobre, y yo el menor. Y la excusa de la falta de recursos. ¿Con qué salvaré yo? El miedo siempre se disfraza de humildad o de realismo. La respuesta de Dios es el ancla de la superación. Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El estancamiento se rompe en este punto, cuando el enfoque se mueve de tu insuficiencia, el lagar, a la suficiencia de la presencia de Dios. El yo estaré contigo. La victoria no depende de quién eres tú, sino de quién está contigo. El desafío es pasar de la mente de la víctima escondida a la mente del guerrero comisionado, a pesar de que el miedo siga resonando en tu lagar. Desarrollo bíblico o espiritual. La ruta de la superación. De cobarde a conquistador, la historia de Gedeón no es una casualidad. Es una hoja de ruta, un algoritmo divino de 5 pasos para desmantelar la parálisis y manifestar el poder. Paso 1. Destruye el altar del miedo, la purificación del territorio. La primera orden de Dios a Gedeón fue: toma el segundo toro de tu padre y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y edifica altar a Jehová tu Dios. La parálisis es mantenida por la idolatría. No me refiero solo a estatuas, me refiero a la idolatría del statu quo, la adoración de la comodidad, el miedo al que dirán, la veneración de la tradición familiar inerte. El altar de Baal representaba la fe de compromiso, la estrategia de tener a Dios en el templo y a Baal en casa para garantizar la cosecha. Era el Dios de la conveniencia. Para romper el estancamiento, debes destruir tu altar de Baal personal. ¿Qué ídolo te está impidiendo la acción? El ídolo de la aprobación. El miedo a ser criticado por tu familia, tu iglesia, tus amigos. El ídolo de la seguridad. La obsesión por la comodidad financiera que te impide dar el salto de fe hacia tu verdadero llamado. El ídolo de la inercia. La costumbre de posponer, de dejar para mañana lo que sabes que es esencial hoy. La orden fue derribarlo de noche. Actúa a pesar del miedo. El primer acto de superación es un acto de valentía íntima. El estancamiento se rompe con acción decisiva. Debes erigir un nuevo altar, el altar de la obediencia total. El incienso de este nuevo altar es el sacrificio de tu ego y tu comodidad. Paso 2. La confirmación sobrenatural. El desafío a la lógica humana. Después de derribar el altar, Gedeón se hizo objetivo. Se volvió un paria, y en medio de la inmensa tarea de liberar a Israel, la duda volvió a morder. Gedeón pide las señales del vellón. Él no pide la señal para ver si Dios es real, sino para confirmar que la comisión es real. Él necesitaba una certeza que anulara la lógica del 32.000 contra la arena del mar. En tu camino de superación,
Siempre habrá momentos donde tu mente y tu entorno te digan que eres un loco. Esos son los momentos para clamar a Dios por el vellón, no para dudar de Él, sino para fortalecer tu certeza en el plan. El vellón de Gedeón es tu señal personal. Pídele a Dios una palabra específica, un pasaje bíblico que se sienta como una flecha directa a tu corazón. Pídele una conexión inusual, una persona o un recurso que aparece milagrosamente. Pídele la quietud interna, la paz inconfundible que anula el ruido de la ansiedad. El estancamiento se nutre de la duda. El poder se alimenta de la certeza. Dios te dará la señal. Es la paciencia de un padre que entiende que necesitamos un empujón para saltar fuera del lagar. Paso 3. Reducción radical. El colapso de la autosuficiencia. Este es el punto de no retorno. Gedeón reúne 32,000. Dios dice, demasiados. Van a decir, nuestra propia mano nos ha salvado. La soberbia es la base del estancamiento futuro. Si tú lo haces, no necesitas a Dios. Dios reduce el ejército 2 veces. La prueba del miedo. De 32,000 a 10,000. Se van los que temen. El miedo es el contagio del estancamiento. La superación exige deshacerse de toda compañía, pensamiento o recurso contaminado por la cobardía. La prueba del enfoque. De 10,000 a 300. Se van los que se arrodillan a beber. Se quedan los 300 que beben en alerta, con la cabeza alta. Enfoque y vigilancia. El mensaje para destruir la parálisis es: suelta lo que crees que necesitas para que Dios pueda usar lo que realmente tienes. Si te sientes insuficiente, estás a punto de experimentar el poder de Dios. Tu debilidad es el escenario perfecto. El poder divino solo fluye donde el humano ha renunciado al control. El estancamiento se rompe con la fe en la nada, para que Dios sea el todo. Paso 4. La estrategia y lógica. Romper el cántaro y manifestar el espíritu. Con 300 hombres. La estrategia es absurda. Trompetas, shofar, cántaros de barro y antorchas. La trompeta, shofar, la voz de Dios, tu voz profética. Tu declaración audaz de propósito. El cántaro de barro, tu cuerpo, tu vida, tu ego, tu fragilidad humana. La antorcha encendida, la luz de la unción, la presencia de Dios en ti. El plan, rodear, sonar el shofar y romper el cántaro para que la luz resplandezca. La superación requiere un acto de sacrificio y exposición radical. El cántaro debe ser roto para liberar la luz. Tu ego debe ser quebrado. Tu comodidad debe ser sacrificada. Tu mentalidad de persona normal debe estallar para que la luz del Espíritu, la unción que Dios depositó, pueda ser vista por el mundo. La luz escondida nunca gana la batalla. El grito fue: por la espada de Jehová y de Gedeón. La batalla no es tuya, es de Dios, pero Él necesita tu acción, la trompeta, tu sacrificio, el cántaro roto, y tu declaración, el grito. La parálisis se desvanece cuando la fe se vuelve acción. Los madianitas se confundieron, se destruyeron entre sí y huyeron. La victoria fue puramente sobrenatural, garantizando que nadie pudiera atribuírsela a la fuerza humana. Paso 5. La persecución incansable, la consolidación del propósito. La victoria inicial es el primer asalto, no el final de la guerra. La Biblia nos da el mandamiento crucial. Gedeón y los 300 estaban cansados, mas todavía persiguiendo. El estancamiento es más peligroso después de una victoria que antes de ella. La tentación de la autosatisfacción, del descanso prematuro o del agotamiento, es la forma en que el enemigo intenta que vuelvas al lagar. La superación total exige la perseverancia en el agotamiento. No detengas tu propósito hasta que el último rey de la oposición sea capturado y ejecutado. El estancamiento final se rompe con la disciplina, no con la emoción. Gedeón enfrentó la indiferencia de Sucot y Penuel, que se negaron a darle alimento. En tu camino, la gente que no creyó en tu lucha querrá criticarte o ignorarte, incluso después de tu victoria. Ignóralos. Tu misión es más grande que su incredulidad. Persigue hasta que tu victoria esté consolidada, sin cabos sueltos. Cierre potente. El legado del despertar, llamada final a la acción. El ruido, la luz y el coraje de Gedeón
cambiaron el destino de una nación. Él demostró que el poder de Dios se perfecciona no en el 32.000, sino en el 300, en la debilidad, en el quebrantamiento. Tú eres un Gedeón moderno. La promesa de Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, es tu verdad. El estancamiento es una mentira desmantelada. Derrumba el ídolo. Sé radical con tu zona de confort. Confirma la visión. Clama por esa certeza inusual. Acepta la reducción. Abandona la ilusión del control. Rompe el cántaro. Actúa. Expón tu luz al mundo. Persevera en el cansancio. No te detengas hasta que el último rey de la duda y la inercia haya caído. Tu estancamiento ha terminado. Levántate, varón esforzado y valiente. Ve y conquista el destino que te fue dado. El tiempo del lagar ha expirado.